Seamos honestos, la euforia de conquistar la Serie Mundial en Los Ángeles apenas duró 72 horas. ¿Sabían que, históricamente, el 70% de los equipos campeones retienen al menos el 85% de su plantilla clave para la temporada siguiente? Pues los Dodgers, frescos de su anillo, ignoraron esa regla para ejecutar la purga más fría y calculada en la historia reciente de la MLB. Bienvenidos, aficionados del diamante y cazadores de la verdad detrás del juego, a 301 Reportes del Home Run, el único lugar donde la celebración nunca silencia la controversia. Mientras el eco de los vítores por el campeonato mundial aún flotaba como una niebla dorada sobre el Dodger Stadium, un estruendo tan impactante como inesperado sacudió los cimientos de la organización de Los Ángeles. Un despido masivo que la prensa local no tardaría en catalogar como la purificación histórica de la Edad de Oro. Los nombres flotaron en el aire digital y en los titulares de la mañana siguiente con una frialdad casi mecánica. Michael Conforto, Kirby Yates y Michael Kopech. Tres pilares. Tres hombres que, a pesar de sus contribuciones desiguales, habían formado parte del camino hacia la gloria, fueron liberados de sus contratos. Dodger Way, la revista especializada de la ciudad, no dudó en tildar el movimiento de una limpieza quirúrgica necesaria para asegurar el futuro dinástico. El impacto emocional entre la afición fue profundo. Ver partir a figuras que apenas días antes habían compartido el éxtasis de la victoria generó una mezcla de tristeza y rabia, un recordatorio brutal de que el béisbol es, ante todo, un negocio despiadado. Había firmado un contrato faraónico de 26,000 millones de yenes, una cifra monstruosa que prometía el regreso del bateador zurdo estrella que alguna vez brilló en los Mets y fue seleccionado al Juego de Estrellas. Sin embargo, su desempeño en Los Ángeles fue una burla a las expectativas. Un promedio de bateo de apenas .199 y tan solo 12 jonrones. La frustración era palpable. Conforto nunca recuperó su chispa, y los aficionados, sintiéndose traicionados por una inversión tan cuantiosa, inundaron las redes sociales con epítetos corrosivos: colapso de confianza y el peor contrato jamás firmado. Las críticas no solo apuntaban al jugador, sino que ponían un gigantesco signo de interrogación sobre la inteligencia del front office. Si la liberación de Conforto era un sacrificio económico, la de Kirby Yates era una admisión de fragilidad. Yates, un closer experimentado y ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2019, había llegado para ser la roca inamovible del bullpen. Pero la realidad de la temporada 2026 lo mostró errático e inestable, terminando con una efectividad de 5.23 y, lo que fue peor, 3 visitas distintas a la lista de lesionados. El brillo de sus días en los Rangers parecía haber sido un espejismo. Los comentaristas más cínicos se preguntaban abiertamente si sus números estelares anteriores no habían sido más que un golpe de suerte fugaz. En la mente de la gerencia, el riesgo de su inestabilidad superaba con creces cualquier beneficio potencial. Finalmente estaba Michael Kopech, un talento prometedor que simplemente no pudo materializar su presencia en el campo debido a las lesiones, lanzando apenas 11 entradas a lo largo de toda la temporada, volviéndose una figura casi fantasmal dentro del roster. Detrás de las cámaras, el manager Dave Roberts, con la calma tensa que lo caracteriza, intentó encapsular la dureza de la decisión en unas pocas palabras dirigidas a la prensa. Su rostro, aún marcado por el cansancio de la Serie Mundial, se mantuvo impasible mientras declaraba: «Tenemos que seguir adelante.
Los Dodgers siempre se hacen fuertes desde un nuevo comienzo, incluso si el corazón duele. Esa breve declaración lo decía todo. La búsqueda de la excelencia en la franquicia es un ciclo interminable de renovación y sacrificio, donde la gratitud por el pasado inmediato no garantiza la seguridad en el futuro. A la mañana siguiente, Sports Illustrated encabezó su edición con un titular dramático a toda página. La dinastía comienza con lágrimas de despedida. La dolorosa verdad para los aficionados no era la resaca de la victoria, sino la punzante necesidad de la transformación. La gerencia de los Dodgers había enviado un mensaje inconfundible al mundo del béisbol. La complacencia no tiene lugar en Los Ángeles, y el estándar es la perfección absoluta, sin importar el costo humano o emocional. Mientras el caos barría Los Ángeles, una quietud aún más profunda se asentaba en Toronto, y con el término de su contrato, Shane Bieber se despidió silenciosamente de los Blue Jays, el equipo que él había intentado mantener a flote. Aquel lanzamiento fatídico, en la parte alta de la 11ª entrada del 7º partido de la Serie Mundial, cuando Will Smith conectó el cuadrangular que puso fin al juego, parecía la quintaesencia de una cruel broma del destino. El silencio pospartido y el suspiro colectivo que resonó en las gradas quedaron grabados en la memoria de los aficionados. La carrera de Bieber, sin embargo, era una leyenda moderna. En la temporada acortada de 2020 había logrado la triple corona de picheo y se había alzado con el Cy Young de forma unánime. Conocido como el mago del control, su estilo no se basaba en la velocidad bruta, sino en una precisión quirúrgica e inteligencia fría, doblegando a los bateadores con una compostura envidiable y una estética implacable. Pero los 3 años siguientes a su traspaso a los Blue Jays estuvieron llenos de turbulencias, y la temporada 2025 marcó la culminación de ese declive. Cuando la 8ª bola lanzada por Bieber se perdió en la pantalla central del jardín en esa fatídica noche de Los Ángeles, Bieber se quitó la gorra y miró en silencio al cielo. En su rostro no había rabia ni frustración, solo la resignación sosegada de quien acepta lo inevitable. El jonrón de Smith no solo había destrozado el sueño de los Blue Jays, sino que había puesto fin a una era para Shane Bieber. En el vestuario de Toronto, nadie se atrevió a hablar. Solo Bo Bichette, el capitán, le dio unas palmaditas en el hombro y susurró que sus 1900 y pico lanzamientos habían llevado al equipo hasta allí. Bieber simplemente asintió, se quitó el guante y lo dejó sobre el banco, un gesto que pareció el rito fúnebre de una etapa terminada. 3 días después de la pesadilla del Juego 7, Shane Bieber apareció en el programa Baseball Tonight de ESPN. Bajo las luces del estudio, su rostro reflejaba el cansancio profundo. Cuando el entrevistador le preguntó cómo había pasado los últimos 3 días, Bieber exhaló y respondió: «Han sido 3 días infernales», con voz temblorosa, no de ira, sino de profunda tristeza, reveló el aluvión de mensajes de odio, incluyendo el de Andrés Jiménez, quien había incitado a los aficionados a atacarlo en redes sociales. El aire en el estudio se hizo denso. «Para ser honesto», continuó Bieber, «pensé en dejar el béisbol. Me daba miedo volver a lanzar». La audiencia quedó en silencio. Cuando se le preguntó si esa era la razón por la que no había renovado con los Blue Jays, asintió levemente. Solo sentía soledad en ese equipo. En el fondo, sabía que debía terminar allí. Mientras la cámara se alejaba, apretó la visera de su gorra y esbozó una sonrisa que mezclaba arrepentimiento y firmeza. Rápidamente, el hashtag #PrayForBieber se convirtió en tendencia nacional.
Fue Will Smith quien, en una entrevista posterior, reveló el momento que lo cambió todo. 2 noches después del Juego 7, Shohei Ohtani llamó a Shane Bieber. Con esa voz tranquila que lo caracteriza, Ohtani le dijo: «Estamos aquí. Te estamos esperando, Shane». Smith describió cómo, al escuchar esas palabras, Bieber rompió a llorar junto a él. Fue el instante en que el corazón de Bieber, aplastado por la derrota y encerrado en la soledad, comenzó a derretirse. Hablaron durante casi 40 minutos, no sobre estadísticas o victorias, sino sobre el dolor humano y la regeneración tras la derrota. Ohtani relató su propia desesperación durante sus años en Los Angels y cómo una sola palabra de alguien más lo había salvado. Esa palabra se convirtió ahora en fuego para Bieber, quien pidió encontrarse con Ohtani en persona para recuperar la compostura. Los comentaristas de la MLB denominaron esta interacción la llamada de la misericordia, un puente tendido entre el perdedor y el ganador. La aparición repentina de Shane Bieber en el Dodger Stadium, apenas 3 días después de la celebración de la Serie Mundial, fue una escena de película. Mientras la calma aún no regresaba del todo a Los Ángeles, cruzó la puerta. «Bieber ha llegado», el murmullo se extendió como la pólvora. Ohtani salió de la caseta y se dirigió directamente hacia él. Sus miradas se cruzaron. Bieber sonrió ligeramente y sus primeras palabras resonaron en el estadio. «¿Dónde está Yamamoto? Quiero conocerlo». La gente contuvo la respiración. Ohtani se rió y le dio una palmada en el hombro, sugiriendo que probablemente estaría en el bullpen. Minutos después, Yoshinobu Yamamoto apareció y los 3 se quedaron de pie, bajo la luz del sol que alargaba sus sombras. Bieber relató cómo Ohtani le había hablado del asombroso crecimiento que él y Yamamoto habían experimentado con los Dodgers, y se sintió profundamente atraído por esa historia. Empezaron un catchball ligero. El slider de Bieber seguía cortando el aire con una nitidez asombrosa. Ohtani lo recibió y se echó a reír. «Ese corte todavía es como una cuchilla de afeitar». Bieber respondió con una sonrisa. «Y tu swing sigue siendo un tifón». Yamamoto sonrió, recogió una bola y aplaudió suavemente. Fue un momento de perdón y de regeneración. En la sala de prensa, todo el mundo contuvo el aliento cuando Bieber se acercó al micrófono. Tomó una respiración profunda y dijo con voz firme: «Yamamoto es un Cy Young. Shohei Ohtani es el MVP. No necesito más explicación». La prensa se agitó, pero Bieber recuperó el micrófono. «Después de hablar con ellos, me di cuenta de que el alma del béisbol sigue viva aquí». Y entonces, con una sonrisa breve, hizo el anuncio: «El contrato está finalizado. Soy un Dodger». El salón estalló en vítores. La pantalla detrás de él proyectó el jonrón de Will Smith en el Juego 7, seguido inmediatamente por un montaje de Fox Sports donde la imagen de Bieber de rodillas en el montículo se yuxtaponía con la de su sonrisa mientras firmaba con los Dodgers. MLB.com lo describió como el mayor impacto post-Serie Mundial. El hombre que fue símbolo de la derrota fue acogido por el equipo campeón, mostrando la faceta más hermosa de este deporte, la historia de perdón y redención. En la caseta de los Dodgers, la noticia provocó una celebración total. Yoshinobu Yamamoto sonrió ampliamente ante los periodistas. «Es increíble. Yo veía sus lanzamientos en la televisión cuando estaba en la escuela secundaria. Ahora, vestir el mismo uniforme que él». Ohtani asintió a su lado, abrazando con fuerza a Bieber. Freddie Freeman abrió los brazos, gritando:
Bienvenido al lado de los ganadores. Al día siguiente, Los Angeles Times tituló en primera plana: Del infierno de Toronto al cielo de Los Ángeles. La regeneración de Shane Bieber guiada por Shohei Ohtani. El artículo concluía: esta no es una historia de récords de victorias. Es uno de los momentos más bellos en la historia de la MLB, tejido por la fuerza y la gracia humanas. Los Dodgers no solo defendieron su trono, demostraron al mundo en el escenario del béisbol el verdadero significado del coraje para levantarse después de caer. Si esta increíble historia de redención te ha conmovido, asegúrate de darle me gusta, compartir este video y suscribirte a 301 Reportes del Home Run para no perderte ni un solo análisis dramático. Después de toda la agonía y la soledad que sufrió, ¿crees que Shane Bieber encontrará la paz y recuperará su nivel de Cy Young en Los Ángeles junto a Ohtani y Yamamoto? Déjanos tu opinión en los comentarios.